nosotros en esta que es nuestra cuarta charla literaria organizada por la Alcaldía de Coyoacán. Muchas gracias a toda la gente de Coyoacán por abrirnos estos espacios, por darnos estas oportunidades, y además vienen proyectos muy buenos que ya comentaremos aquí. Así es que gracias a todos por estar aquí. Yo siento como que mi micrófono no está encendido. Ojalá. ¿Verdad que no? Sí, pero bueno, pues quién sabe qué pasa, pero en fin, sí me escuchan, ¿verdad? De todas maneras mi voz es tan sutil que bueno. Bueno, pues abrimos entonces esta cuarta charla de diálogos de estos eventos literarios con el Dr. Granados, dirigida por el Dr. Granados, y tenemos como lo hemos tenido en los tres eventos anteriores. Ahora sí me escucho en este lujo. Gracias. Tenemos una invitada de super lujo a quien además queremos mucho, de verdad la queremos mucho. Muchas gracias por estar aquí, Adriana. Gracias por acompañarnos, por aceptar. Sabía que tratándose de una escritora mujer ibas a decir que sí. Les voy a leer una breve síntesis curricular de Adriana, de nuestra invitada, y del Dr. Granados, aunque ya todos lo conocen, pero bueno, se las voy a leer. Adriana Soberón Santisteban, maestra en Derecho, doctorante en Derecho actualmente. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad del Valle de México, con estudios de maestría en competencias educativas por la Universidad del Valle de México, maestra en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y ha terminado ya sus estudios de doctorado en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es docente en el Instituto de Formación Liverpool, docente en el Centro de Estudios Jurídicos en la Universidad Abierta y a Distancia de México y de la Universidad Intercontinental. Es litigante en las materias civil y familiar, y yo siempre digo y me lleno así de orgullo de decir que eres de las pocas especialistas en gestión subrogada en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y al doctor Granados, como dije, ya todos lo conocen y lo deberíamos presentar, pero vamos a cumplir con las formalidades. Doctor Miguel Ángel Granados Atlaco nació en el Distrito Federal, es hijo de profesores normalistas y abogados. Él tiene 4 licenciaturas por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en 2 de ellas con mención honorífica, y además cuenta con 2 medallas Gabino Barreda. Cuenta con maestría y doctorado también por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, además de diversos posgrados, cursos, especialidades, etc. Ha escrito más de 13 libros de derecho en distintas materias, además de 2 libros de poesía. El primero de ellos fue Recolectar el alma. También tiene diversas publicaciones de corte poético y literario en los últimos 20 años, además de participaciones en libros y revistas de este corte, así como publicaciones en el extranjero con el seudónimo Alberto del Río. Actualmente acaba de publicar su segundo libro de poesía, intitulado Desenclaustrar el alma, del cual ya tuvimos nuestra primera presentación y tendremos una segunda presentación que va a estar de lujo, de verdad. Tenemos dos presentadores maravillosos. Va a ser el 20 de septiembre en la Casa de Cultura Reyes Heroles de Coyoacán. Ojalá que puedan acompañarnos. Pues buenas tardes, un fuerte aplauso para el doctor Granados. Como bien comentaba al inicio, bueno, pues estas charlas, estos diálogos que nos propone la alcaldía, hoy es el cuarto de este año, el cuarto de 6 que vamos a tener. Gracias por este espacio, gracias por recibirnos. Y además hoy en particular es un evento especial porque es aniversario de esta Casa de Cultura de las Letras, y han tenido varios eventos, los que pudieron revisar en redes o incluso en las redes del doctor Granados y de su servidora. Acaba de pasar hace un ratito una presentación de un libro, Narración de la Vista, y terminando este diálogo literario habrá un recital de música electrónica para quien guste quedarse de 7 a 8 de la noche. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar efectivamente de la única mujer, no tiene nada que ver con mi machismo, pero la única mujer de este ciclo literario, no por cuestiones particulares, sino porque así se acomodaron las cosas y fue muy complicado para el doctor Granados elegir 6 escritores mexicanos de los que pudiéramos hablar, porque la lista nos daba para muchísimos más.
Entonces, quedaron pendientes muchos, pero ya la alcaldía nos pidió que continuemos con este proyecto el próximo año, así es que tendremos muchas oportunidades, ¿verdad que sí? Muy bien. Gracias. Pues hoy vamos a hablar de María de los Ángeles Mastretta Guzmán. Seguramente todos han escuchado hablar de ella. Me parece una escritora maravillosa. Ella nace además el mismo día que mi comadre, pero muchos años antes, muchísimos años antes, 9 de octubre de 1949, en la ciudad de Puebla. Es escritora y periodista, particularmente conocida, por supuesto, estoy segura que cuando lo mencione todos lo van a saber, por crear personajes feministas, sugerentes, con una ficción que en realidad no es tan ficticia a la realidad social de nuestro país, y que además se encuentra como esta perfecta mezcla en muchas de sus obras con la política del país, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes ya vio la película Arráncame la vida, que es escrita por Ángeles Mastretta, y de ahí podrán imaginarse porque muchos de sus personajes femeninos son por el estilo, ¿no? Siempre tratando de sobresalir y de quitarse este yugo patriarcal que hay en nuestro país. Como breve dato, antes de darle el micrófono a nuestra invitada de honor, Ángeles Mastretta inició su carrera periodística en la Ciudad de México a sus 20 años apenas. En 1971, cuando falleció su papá, el periodista Carlos Mastretta, comenzó entonces a trabajar, aun cuando se encontraba estudiando todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Comenzó a trabajar como colaboradora ocasional y publicó en medios de tal importancia desde entonces como lo eran el periódico Excelsior, La Jornada, Proceso y Ovaciones. En este último, en el Ovaciones, poseía una columna llamada Del Absurdo Cotidiano, en el cual escribía de todo un poco, de política, de mujeres, de niños, de la realidad social, de lo que ella sentía, de literatura, de cultura, de guerra y de cualquier tema que se le ocurriera. En 1974 recibe una beca por parte del Centro Mexicano de Escritores que le permite trabajar junto con otros autores, entre los que destacan Juan Rulfo, Salvador Elizondo y Francisco Monterde. Así es que hoy vamos a hablar de Ángeles Mastretta, a ver qué traen preparados. Seguramente han oído hablar de la tía Daniela, bueno, ustedes dos sí seguro, la tía Daniela, y voy a leer dos renglones de su libro que siempre me encanta evocar cuando hablamos de Ángeles Mastretta. La tía Daniela se enamoró, fíjense bien, se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno, y eso había pensado de él. Gracias, comadre, por estar aquí. Buenas tardes, ahí tienes tu micrófono. Bueno, pues la trayectoria literaria de Ángeles Mastretta comienza como poetisa, cuando gana la primera vez, de las primeras veces que escribe, pero gana por primera vez un concurso con algo llamado La Pájara Pinta, que después, es lo primero que se considera en su bibliografía como escritora, y después se hace libro. Entonces, doctor, gracias, buenas tardes. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Me sumo a esta felicitación a nuestra sede, la Casa de la Cultura y las Letras, que es un aniversario, y que yo pienso que sí puede haber sentimientos encontrados, ¿no? Qué bonito que tengamos estos espacios, pero también qué triste que no se aprovechen al máximo por aquellos para los cuales están destinados los espacios, ¿no? Es decir, que la gente no se acerque a estas vivencias culturales, y que lamentablemente pues haya cosas tan bellas que podemos compartir, que aquí trabajar, y que uno quisiera que todo el mundo, ¿no?, las compartiera, ¿no? Y eso hacemos valiosa su compañía y su presencia. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Quiero darles un aplauso, porque de verdad. Ángeles Mastretta, qué barbaridad. En alguna ocasión, precisamente buscando obras
estudiamos, ¿no?, en aquel movimiento ochentero, creo que en tu idioma, o sea, en tu idioma, la literatura en nuestro idioma. Platicaba yo precisamente en una entrevista del miércoles que hicieron, donde yo decía, es que a veces el problema que enfrentamos es que el texto, cuando se construye en un idioma diferente, no necesariamente quien traduce alcanza a representar con toda plenitud lo que se quiso decir. Y si yo leo a un Walt Whitman, que es un poeta, si leo a Edgar Allan Poe, que es el maestro del terror, y cualquier otro autor que les dijera, no solamente los norteamericanos, pensemos en italianos, Cesare Pavese, pensemos en alemanes, Goethe, ¿no? Y todos esos autores que veían, wow, padre, qué impacto lo que dicen. Pero cuánto lamento no manejar el idioma original. O aunque lo maneje, cuánto lamento no tener esta sensibilidad que te da la cultura de cada uno de estos países para entender a plenitud el alcance de esa expresión literal. Entonces, primero, busco literatura en español, lo que tú. Y el segundo, siempre he dicho que me tiene que enganchar desde que lo abro en la hoja que caiga. Pero no que caiga. O sea, tomar el texto y decir, no, claro. Y aquí les más cercano, pues espero que Héctor Aguilar también no me escuche. Su esposo, porque yo estoy enamorado de él. O sea, me encanta su literatura, me encanta su letra, me encanta la manera en que maneja las cosas. Me fascina cómo entra. ¿No? O sea, sus entradas son maravillosas. Entrar y decir algo que a lo mejor suena como de trámite, ¿no? Pero ella lo dice de una forma que te atrapa. Y ya no puedes soltar la historia. Este libro que tengo aquí en mis manos se llama precisamente Mujeres de Ojos Grandes, que dicho sea de paso, me parece que es un título fabuloso, fabuloso. 35 historias de 35 mujeres diferentes, todas tías, por alguna cuestión ahí muy, muy bella a la hora de escribir, pero 35 historias maravillosas. No hay desperdicio en este texto, no hay desperdicio en este texto. O sea, tú te metes con una de ellas y quiero leer un pedacito precisamente aprovechando este comentario. Y alguien va a sonreír muchísimo cuando escuche la primera parte. Que además es una historia en la que resulta que la dama pues, le ha sido infiel al esposo, históricamente. Pero el marido, con tal de conservarla, recibe una carta y esconde la carta para supuestamente ocultar que ella sabe del desliz de su esposa. Dice, un día el marido de la tía Magdalena le abrió la puerta a un propio que llevaba una carta dirigida a ella. Nunca habían tenido secretos y era tal la simbiosis de que el matrimonio que ahí las cartas las abría uno aunque fueran dirigidas al otro. Nadie consideraba eso violación de la intimidad, menos aún falta de educación. Y brinca el abogado, digo, híjole, pero sí es delito, ¿no? Así que al recibir aquel sobre tan blanco, tan planchado, con el nombre de su mujer escrito con una letra contundente, el mensaje decía, y no voy a leerlo porque es un poco largo, no creo que sí vale la pena leerlo, rapidísimo la carta, creo que un poquito el tema de centrarlo. Estoy seguro de que tú no tendrás grandes problemas olvidando. Acabar con este desorden nos hará bien a los dos. Vuelve al deber que elegiste y no llames ni pretendas convencerme de nada. Alejandro. Posdata. Tienes razón. Sigamos. Imagínense al marido. Solamente imagínense tantito al marido leyendo esto. Pero además el aplomo para decir, bueno, no voy a poner de manifiesto que estoy enterado de que me eres infiel. Al final vamos a hacer tan saberlo de cualquier manera, ¿no? Que él sabía lo de Elena y que él sabía que ella sabía que él sabía que era, ¿no? Pero la manera en que ella hace estos retratos es maravillosa, ¿no? Y les puedo decir algo además. Yo no sé, cuando uno lee las biografías de Ángeles Mastretta, como que regularmente la ubican como novelista.
diría no. O sea, sí, pero no. O sea, sí, en cuanto a que he hecho novelas bellísimas, pero yo me quedo con Ángeles de los relatos cortos. Me quedo con ella, pero además me quedo con la que no solamente hace relatos cortos. Cuando vemos esta obra maravillosa también, que no me he equivocado, siempre esta de aquí, que es precisamente El viento de las horas. Parece que no hay un tema que no conozca la dama y que además lo maneja bien, ¿no? Y no habla de política, no habla de historia, no habla de reflexiones filosóficas, no habla de la propia literatura, lo mismo son relatos, ficciones hermosas que construyen, ¿no? Y yo diría, qué lástima que no sea una autora a la cual se le da más juego en el ambiente literario y sobre todo también en el ambiente de la lectura, ¿no? Porque muchas veces aquí se nos invita y además pues, somos pecadores de lo mismo, ¿no? Se nos invita a leer a Juan Rulfo, ¿no? Lean a Juan Rulfo, los cuentos de Juan Rulfo, maravillosos, lean a García Márquez, lean a Carlos Fuentes, hay que leer a todos esos grandes autores. Y dices, bueno, perdón, ¿y Ángeles Mastreta? ¿Qué hacemos con ella, no? O sea, sí, también hay que leerla, claro, pero espérate, primero vamos a leer los otros, ¿no? Y no es un acto de machismo, yo lo interpretaría de esa manera. Lo interpretaría más como un acto de, como les digo, una falta de escenario para las letras que permita conocer obras tan bellas como estas. Para mí, las estampas que nos presenta Ángeles son estampas pulcras, nítidas. De repente, su lenguaje es tan sencillo que parece que más que estar haciendo literatura simplemente estamos platicando, ¿no? Es una plática sabrosa de café, pero de repente da el brinco, ¿no? Y entonces recurre a los tropos, a las formas retóricas, a las formas poéticas, a las formas literarias de la narrativa, y es cuando te atrapa, ¿no? Dices, ay, qué manera de decir algo que pareciera tan cotidiano, tan del día a día, pero con una forma mágica. Yo he dicho todas estas diferentes eventos que hemos tenido, estas diferentes reuniones literarias, he dicho, para mí la palabra es magia, ¿no? Y para mí también es un gran compromiso de aquel que decide tomar una pluma y ponerse a escribir, ser cuidadoso con la manera en que expresa las cosas, si es que realmente le interesa hacer algo valioso. Porque escribir finalmente lo hemos hecho todos, ¿no? Finalmente todos nos toman una pluma, claro, los jóvenes ahora difícilmente ya las toman, les encantan las tablets, las computadoras, todo. Leía un reportaje muy importante en una universidad europea que decía que hay que regresar a la pluma y al papel, porque eso estimula de manera significativa los procesos mentales, estimula mucho la actividad neurológica. Digo, ojo, hay los que sean papás. Pero, repito, esta idea de la palabra, ¿no? Una palabra que tiene que ser respetada. Hay que respetar la palabra, hay que amar la palabra, respetar la palabra, y esa misma hacer ese gran instrumento en el que yo te vengo a decir cosas, como lo dice por ahí también, que tú ya sabes, pero hay que decirlas de otra forma. Porque a lo mejor hay cosas que aquí aparecen que se han dicho cualquier cantidad de veces. Cuando hablamos del amor, ¿no? El amor es un tema recurrente en la literatura, el amor es un tema central en la poesía lírica. Pero, ¿creemos realmente que ya se acabó de hablar del amor? Yo digo que no. No es un tema terminado. Pero en ningún campo de conocimiento no hay un solo tema. Y cuando la literatura se convierte precisamente en esta herramienta maravillosa para trabajar la palabra, para producir a través de la palabra, para reflejar estampas, crear universos, construir mundos, edificar y también deconstruir, por supuesto, pues entonces tenemos una herramienta maravillosa en nuestro alcance todos. Y Ángeles es una maestra para mí de la palabra. Porque estas historias, de verdad, miren, si les interesa empezar a leer a Ángeles, yo empezaría por Mujeres de los Días. Por aquí empezaría. Curiosamente, yo ahora sí que yo totalmente al revés, no terminé con Mujeres de los Grandes y me arrepentí. ¿Saben qué pasó? Cuando
libro dije, me estoy imaginando a esas 35 mujeres, a las 35 juntas, intercambiando sus experiencias, ¿no? Diciéndose una a la otra, oye, ¿te gustó cómo te escribió Ángeles ese momento en que me cacharon poniéndole el cuerno a mi marido? Oye, ¿te encantó la manera en que de repente dijo, oye, esta chica es terrible, esta mujer es muy inteligente, esta mujer se ha ganado a las, ¿no? A la inercia del patriarcado, a la inercia de una vida ordinaria cotidiana, porque el escenario es Puebla. Y yo siempre he dicho, y lo dije cuando hablamos de García Márquez y cuando hablamos de Juan Rulfo, en García Márquez dije, Macondo es otro personaje, en Juan Rulfo dije, Comala es otro personaje, y yo puedo afirmar lo mismo, Puebla es otro personaje. Entonces, qué interesante también cuando el autor logra personificar, darles el rol de personajes a los lugares. Eso es algo también mágico. Que no está fácil que digamos, oye, también juega este rol, el espacio que estamos desenvolviendo, las historias, la narrativa. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo que sucede en Puebla, que no digo aquí la doctora. No, que sucede en Puebla, ¿eh? Por supuesto que no. Puebla es un estado altamente tradicionalista. Si vamos a Cholula, hay más iglesias que casas. Es algo bellísimo. Yo que soy católico, pues lo disfruto, claro, pero habrá que ver a todos los herejes cómo les va. ¿Sí? Pero de verdad, o sea, el tradicionalismo tan arraigado que tienen ciertas zonas de nuestro país nos llevan a repensar también qué tanto hay atrás del mérito de estas mujeres que sin tener cadenas, rompen metafóricamente con ellas. Gracias. Los que no han leído Ángeles Mastretta, les prometo, sobre todo las mujeres, que se van a encontrar en uno de estos personajes. De verdad, se van a encontrar en un personaje y van a desear vivir la vida de otro personaje. Porque además, no sé por qué, no entiendo por qué la infidelidad es parte de los ejes de la escritura de Ángeles Mastretta. No queremos saber por qué, digamos que es solo la ficción. Doctor, platíquenos otro poquito. Pensé que me ibas a hacer la pregunta que me habías hecho a Adriana sobre cómo catalogo yo a Ángeles Mastretta. Sí, fue pregunta para los dos. Doctor, vamos a hacer la pregunta. Para mí. Doctor, ¿usted cómo cataloga a Ángeles Mastretta? Gracias. No, para mí es. Ahí va, pero para que la capten, pues. Para mí no es una escritora, para mí no es una cuentista, para mí no es una ensayista, para mí no es una poeta, para mí es una hacedora de letras. Hace letras. O sea, para ella no cabe el encasillamiento de géneros. Ella hace letras. Eso es lo que sé. Estoy en el relato número 11, El viento de las horas, para que vean cómo esto es un mosaico de visiones de la vida que no solamente tienen que ver con la literatura, sino también con la filosofía. Saben que tengo de formación profesional también la carrera de filosofía. Dice, buena parte de lo imprescindible está en nuestra cabeza porque antes nos anduvo en el corazón. Y luego de ese tema, es una cosa hermosísima. ¿Qué sería de nosotros sin el olvido? ¿En dónde guardaríamos las emociones buenas? ¿Quiénes seríamos? Ahí va la figura. ¿Quiénes seríamos sin estos indultos de la amnesia? Indultos de la amnesia. Wow. Y otra vez, brinca el abogado, ¿no? Pienso en la figura del indulto. Indultos de la amnesia. ¿Qué cosa? ¿Qué figura te enseñan a representar aquí? Entonces, para mí, esta hacedora de letras tiene muchas virtudes. ¿Por qué? Porque toca muchos aspectos. Yo me sumo a lo que
Derecho, que fue la Facultad de Ciencias Políticas, y que por ahí anduvo Ángeles Castañeda, ¿no? Yo ya no, yo ya tuve otro edificio cuando se dedican a Ciencias Políticas de Metro Castañeda, cuando arrinconaron a los politólogos en el y también señalar que otra parte de mi formación está en el campo de la historia, y yo les diría que esta obra, Mal de Amores, hay que verla también desde una óptica histórica, porque habla de la transición del porfiriato hacia la Revolución Mexicana. Y esto es un dato muy interesante, porque además quiero decir que Ángeles también es que su versatilidad es maravillosa. Ella como que de repente se nos muestra con esto que hablamos alguna vez con García Márquez y con Carlos Fuentes, ¿no? El realismo maravilloso, el realismo mágico, el realismo americano. Hay destellos de ella del realismo americano. Es decir, cuando hace estas figuras más elaboradas, cuando recurre más a alegorías, a metáforas, a otra clase de tropos, cuando nos habla fantasiosamente de algunas cosas. Pero también es una mujer costumbrista. Esos escritores costumbristas del inicio del siglo XX, de fines del siglo XIX, que eran, digamos, muy cuidadosos de una letra que trataba de ser completamente descriptiva, sin barroquismos intelectuales, sin arropamientos excesivos de adjetivos, pero generaban las estampas, ¿no? Y uno podía ver en estas descripciones, ¿no? Podía ver en esas descripciones los grandes paisajes mexicanos, podía uno ver las culturas, ¿no? Muchas de ellas todavía con ancestros prehispánicos, y algo pasa con ella igual. Y creo que eso sucede en Mal de Amores. En Mal de Amores sus estampas son que de repente digo, esta mujer nos mintió. Ella no nació en el 49. Nació en 1800 y algo, porque se enteró perfectamente de lo que estaba pasando en el porfiriato, se enteró perfectamente de cómo se dio este proceso para llegar a la mal llamada Revolución Mexicana. Aquí el historiador dice, abusados, es un error llamarle Revolución Mexicana, porque más bien es un periodo de revoluciones en México que inicia con la Revolución Burguesa de Madero. Pero hay un periodo, son varias revoluciones que se ven acrisoladas ya después en la Constitución del 17, ¿no? Como un fruto constitucional, un fruto jurídico, pero que a su vez pretende recoger lo que habría de ser las grandes banderas de las revoluciones. Yo recuerdo esa escena que narra, bueno, no recuerdo quién para a veces que siempre se me sacó, pero yo recuerdo una estampa que yo mismo me imagino, Zapata reclamándole a Madero, diciéndole, oye, yo no vengo a luchar por ti, ni vengo a luchar por estos burgueses que están incómodos con un señor que se eternizó en el poder y que los dejó con una mano atrás y otra adelante allá en Chihuahua, en el norte. Yo no vengo a luchar por eso, yo vengo a luchar por mi gente que quiere tierra para trabajar. Y de ahí viene esto de que tierra y libertad, y esta máxima zapatista de que la tierra es de quien la trabaja. Esta nueva hermosa en la figura de Emilia Sauri. Acuérdense de este nombre, Emilia Sauri. Genera estas estampas que otra vez también todo gravita en torno a una dualidad amorosa. No existía el poliamor entonces, o al menos no se llamaba así, ¿no? Porque no se llamaba así. Antonio Zavala y Daniel fueron su... Zabalza y Daniel. Híjole, Daniel, el idealista, Daniel, el revolucionario, el luchador. Tan literariamente diferentes los dos. Eso los hacía perfectos para vivir. Pues, no sé, yo no sé decirlo. ¿Qué pasó, mi querido Luis? No, hacer apuntes sobre lo que mencionas en la conceptualización que tú haces de la obra de Ángeles Mastreta como hacedora de letras. Coincido contigo, sin embargo, no deja de utilizar cierto tipo de herramientas. Arráncame la vida está narrada principalmente en primera persona. Y eso permite que alguien nos esté platicando todos sus avatares, todos sus problemas, todo
arrastrar tras sí misma ser la mujer de un personaje corrupto políticamente hablando. Mientras que Mar de Amores está narrado mayormente en tercera persona, pero no cae en descripciones así churriguerescas. Me impresiona que cuando llega a Chicago lo puedes describir de mil maneras, pero solamente toma dos elementos de Chicago: el viento y el frío. Es todo lo que toma. Y uno, con esos dos elementos, hasta tiene que cobijarse porque da frío cuando Emilia Sauri llega precisamente. Y no olvidarnos que Emilia se llama así porque su padre era un admirador de Juan Jacobo Rousseau. Y le pone Emilia por el Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Sí, bueno, para los que están presentes, la dinámica ha sido esta, que puede participar con toda la libertad del mundo. Nosotros platicamos, compartimos nuestra experiencia, lo poco que podemos conocer de los autores, pero está abierto el micrófono para todos los presentes. ¿No, vale? Pues como ustedes bien dicen, por ejemplo, hay una estampa en Mar de Amores cuando narra la masacre en la casa de los hermanos. Toda esa parte, o sea, la verdad está sientes que estás con Aquiles y que estás escondido sufriendo el frío porque no quiere que los hagas de otra manera terminan agarrando, ¿no? Pero toda esa forma en cómo se escribe ese evento y cómo todos los vecinos están expectantes de si los van a agarrar, si los van a sacar, si van a oír lo que le pasa a la mamá, a las hermanas. Pero ese momento en que Aquiles está escondido debajo del piso, en las tarimas, con el frío, recibiendo toda la humedad y escuchando fuera por la balacera, es tan descriptiva que tú te sientes que estás ahí, o sea, en la casa de los hermanos. Y el shock que representa cuando conoces un poco de la historia de México y que la misma en quinto de primaria te lo contó como algo así completamente superficial, occidental. Bueno, fíjese que sacó la bronca y allá en Puebla pues hasta el 19 de noviembre precipitando la revolución, Bueno, pero esta forma de describirlo te hace vivir. Que creo que es esto que el reto que tenemos es un reto del escritor que pelea viva por el libro que estás haciendo, que alcance a librar contigo de esos momentos. Yo, así como en alguna ocasión comentaba que me quiero imaginar a Beethoven acostado en el piso, ya sordo, sintiendo la liberación en el piso para poder seguir escribiendo su música. Pero también me quiero imaginar a gente como ella, ¿no? En ese momento en que están plasmando en blanco y negro en palabras, en un cuaderno, en unas notas, en un texto, estos escritos tan bellos, digo trágicos, pero habla de una belleza literaria, no una belleza histórica, una belleza literaria. Entonces, es algo maravilloso. Sí, doctor, tiene tiempo. Entonces, quiero mencionar que voy a ir a mi libro favorito, ya es así, Mujeres de Ojos Grandes, Mamás Trepa, y les quiero leer esto que también otra vez nos refleja una energía gigantesca en una sola frase. Dice: Amalia Ruiz encontró la pasión de su vida en el cuerpo y la voz de un hombre prohibido. Durante más de un año lo vio llegar febril hasta el borde de su parto, que salía volando tras un abrazo. No hablaban demasiado. Se conocían como si hubieran nacido en el mismo cuarto. Se provocaban temblores y dichas con solo tocarse los labios. Es que esto es poético. Claro. Ahí hay un libro que se llama El Dios para el hermano. ¿Quién escribió? Yo lo que yo cuando leo estas cosas. Alberto Guerrero. En España le llaman así. Que cuando leo este tipo de cosas digo: rayos, esta señora me está haciendo la competencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque uno trata también de rodear. En la primera parte de este libro estamos hablando de puros versos eróticos, donde esta es la idea, ¿no? Decir lo que no debe decirse, pero sí viene terminando, ¿no? Por decirlo, ¿no? ¿Con qué? Con expresiones, con palabras que son estampas auténticas y que, repito, no necesitamos tener la vulgaridad. Yo diría, por favor, para que la persona me interprete, yo no he visto la sexualidad como algo vulgar, definitivamente no. Y hay nombres para cada cosa y cada parte del cuerpo, por supuesto. Algunos son eufónicos y con el temor de faltar no al respeto, pero sí un poquito a las buenas conciencias, como dice Carlos Fuentes, ¿no? Por
se me hace hermosa la palabra vulva, se me hace hermosa, se me hace musical, se me hace eufónica. Otras no tanto, por supuesto, ¿no? Pero soy incapaz de ponerle en un verso. Eso es algo que no. En cambio, yo podría haber dicho lo mismo, porque la prosa te da esas licencias también. Últimamente, a alguien se le ocurrió empujarme a escribir relatos porque me escuchó con un relato mío. Me dijo, oye, pues, como que también por aquí la prosa, ¿no? Entonces estoy haciendo otro libro sobre relatos también, sobre prosa, siguiendo la lógica, sin haber leído el libro aquí, ¿no? Sin haber leído todavía Mujeres de Ojos Grandes. Creo que es un proyecto muy semejante a este, ¿no? En el sentido de, claro, no son tías, ¿no? Son tíos, y a reserva de que en el camino pase algo diferente, son tíos. Los primos de un amigo. Los primos de un amigo. Entonces, estoy haciendo eso también, estoy haciendo un poquito de relato, y la verdad es que cuando me preguntan quiénes son mis grandes influencias en el ambiente poético, una de las preguntas el miércoles en la entrevista, yo dije, híjole, pues Sabines, Elías Nandino, Pablo Neruda, los grandes escritores, los grandes poetas, incluso los grandes poetas románticos, también me encanta, por supuesto, no con ese rigor que tiene esa literatura tan acartonada que representa esta parte del uso de los cartabones poéticos, de la rima, etcétera, ¿no? Pero si me preguntaran a mí, oye, ¿cómo quién te gustaría escribir? Yo diría, pues si me dejen hablar de tíos y no de tías, también sería yo Ángel Mastrella. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí. De verdad, gracias. Tenemos mucho comadre. No se les olvide, yo siempre expreso muy digo, soy comadre de una de las pocas especialistas en México de maternidad subrogada. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Bonita tarde.